notorio estafador de criptomonedas. La doctora Ruja Ignatova hizo miles de millones de libras vendiendo una criptomoneda falsa llamada OneCoin. Esta es la única mujer en la lista de los más buscados del FBI y es responsable de una de las mayores estafas de la historia. Lideró a millones de creyentes en su empresa de culto para que confiaran en ella con sus ahorros de toda la vida antes de abandonarlos y escapar con miles de millones. Básicamente era un esquema para enriquecerse rápidamente, un esquema Ponzi, un esquema piramidal y una estafa criptográfica, todo combinado en un colosal fraude de varios miles de millones de dólares. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y dónde está ella ahora? Incluso años después, esta es una historia envuelta en misterio, ya que su paradero aún es desconocido. Y hay una recompensa de $5 millones si puedes encontrarla. Una teoría dice que vive en Dubái con un nuevo nombre y una nueva cara. Otra afirma que su cuerpo desmembrado yace en el fondo del Mediterráneo. De cualquier manera, las pruebas sugieren que podría ser una de las criminales más ricas de la historia. Esta es una historia llena de escuadrones de asesinos gángsteres, mafia, espionaje y realeza saudí corrupta. Es una historia con traición, apartamentos llenos hasta el techo de dinero en efectivo y un imperio de $1.000 millones construido sobre mentiras y manipulación. Esta es la siniestra historia real de OneCoin y la búsqueda de la malvada reina de las criptomonedas. Ruja Ignatova nació en una ciudad búlgara pobre en 1980, pero a la edad de 10 años su familia huyó a Alemania con la esperanza de una vida mejor. Al crecer, Ruja era muy brillante, pero eso la llevó a sentir que era mejor que todos los demás a su alrededor. Se obsesionó cada vez más con la idea de enriquecerse y juró convertirse en millonaria antes de cumplir 30 años. Después de terminar la escuela, Ruja obtuvo una beca para una universidad alemana, luego un doctorado en Derecho, seguido de un título de la Universidad de Oxford. Con sus impresionantes calificaciones, consiguió varios trabajos prestigiosos, primero en la sucursal búlgara de McKinsey, una de las mejores consultoras, y luego en la mayor empresa de inversiones de Bulgaria. Allí se conectó extremadamente bien, ya que estableció relaciones con importantes empresarios, políticos y celebridades. Pero aún no era suficiente para ella. Ahora tenía 31 años y aún no era millonaria, y tratar con clientes adinerados y bancos internacionales todo el día solo la hizo más desesperada por construir su propia fortuna. Así que en el año 2013 comenzó a investigar seriamente sobre Bitcoin, una nueva idea en finanzas que había comenzado a llamar la atención de la gente. En ese momento Bitcoin solo tenía unos pocos años, pero su precio había estado subiendo recientemente. Debido a los antecedentes financieros de Ruja, así como a su extensa red de contactos, era muy solicitada para hablar sobre criptomonedas en seminarios y eventos en toda Europa. Y en un seminario en noviembre de 2013, un hombre llamado Sebastian Greenwood la vio hablar, y cómo capturó tan bien a la multitud durante su charla sobre criptomonedas. Después de que ella dejó el escenario, Sebastián se abrió camino hasta ella y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez has considerado el marketing multinivel? Con las empresas de marketing multinivel, conocidas como marketing multinivel, generalmente compras sus productos directamente a través de un vendedor, no de una tienda o sitio web. Ese vendedor no es un empleado de la empresa que gana un salario, sino que en cambio gana una comisión por cada venta que realiza. Esto permite a las empresas marketing multinivel obtener un ejército de vendedores individuales trabajando en su nombre. Pero esa es solo una forma en la que puedes ganar dinero. También puedes reclutar a otras personas para vender y ganarás comisiones sobre cualquier venta que hagan.
Y cuando esas personas reclutan a más personas, también ganas comisiones de ellas. Lo que se empieza a parecer mucho a una pirámide. Si entras temprano, puedes ganar mucho dinero. Pero la mayoría de las personas que se unen a las marketing multinivel no lo hacen. Sin embargo, en la conferencia de criptomonedas donde Ruja había estado dando un discurso, ella comenzó a charlar con Sebastian sobre sus intereses compartidos, especialmente sobre cómo ambos querían enriquecerse. Sebastian ya había ganado dinero dirigiendo una marketing multinivel antes, pero sintió que el entusiasmo en torno a esta nueva tecnología de criptomonedas presentaba una gran oportunidad. ¿Y si se unieran para crear su propio proyecto de criptomonedas, pero utilizaran el marketing multinivel para venderlo? Había muchas marketing multinivel y muchos proyectos de criptomonedas nuevos, pero combinar los dos podría ser poderoso. Si tuvieran una red de vendedores trabajando por comisión, ayudaría a aumentar el precio de la moneda, y luego el precio de la moneda ayudaría a atraer a más personas a la red, creando un poderoso ciclo de crecimiento. La experiencia de Sebastian en marketing multinivel significaba que podía manejar las ventas, mientras que la experiencia bancaria de Ruja y su apariencia pulida la hacían la cara ideal de la empresa. Lo llamarían OneCoin. Se les ocurrió un plan para dirigirse a una audiencia completamente nueva. Personas que no eran expertas en tecnología, que no entendían cómo funcionaba la criptomoneda, pero entendían el marketing multinivel y querían enriquecerse. Sin embargo, había un gran obstáculo en su camino. Ni Ruja ni Sebastian sabían realmente cómo crear la cadena de bloques que necesitaban. Pero luego se dieron cuenta de que esto podría ser una ventaja. Al no tener realmente una cadena de bloques y en cambio solo decirle a la gente que sí la tenían, significaría que podrían establecer el precio de su moneda a lo que quisieran. Ruja simplemente mantendría un registro de cuántas OneCoins compró alguien en una base de datos SQL, básicamente una hoja de cálculo de Excel glorificada. Con su plan en marcha, Ruja y Sebastian registraron oficialmente la empresa en Gibraltar y Dubái, y Ruja también abrió una oficina física en su ciudad natal en Bulgaria. Anunciaron orgullosamente que OneCoin sería el asesino de Bitcoin, pero a diferencia de Bitcoin, que tenía un suministro fijo de 21 millones, OneCoin tendría 2.100 millones de monedas. Sin embargo, la diferencia entre el marketing multinivel legal y un esquema piramidal ilegal es si la empresa tiene un producto real o no. Por ejemplo, Herbalife utiliza marketing multinivel, pero como tienen un producto tangible real, es legal. Pero en 2014, cuando OneCoin estaba comenzando, la regulación de las criptomonedas era prácticamente inexistente, y Ruja y Sebastian no estaban seguros de que OneCoin se clasificaría como un producto real. Definitivamente no querían arriesgarse a llamar la atención de los reguladores, así que encontraron un resquicio legal. En lugar de que las personas compraran directamente OneCoin, los clientes comprarían paquetes educativos. Estos contenían un archivo formato de documento portátil básico con información sobre finanzas e inversiones. El material en sí era de bastante mala calidad, a menudo tenía errores de ortografía y gran parte de él era plagiado. Pero eso no importaba, porque los clientes compraban estos paquetes educativos por una razón completamente diferente. Con cada paquete también recibías tokens gratuitos que podían ser intercambiados por OneCoin. Dependiendo del paquete que alguien comprara, obtenían un número diferente de tokens de OneCoin como bono gratuito. Cuanto más caro era el paquete que comprabas, más tokens obtenías. Pues de esta manera, OneCoin estaba oficialmente vendiendo un producto, estos paquetes educativos. Aunque todos realmente los compraban por los tokens de OneCoin. Así que ahora que tenían su producto, Ruja y Sebastian comenzaron a persuadir a los vendedores de marketing multinivel para que vendieran para OneCoin. Y ofrecieron un plan de comisiones generoso. Si le vendías a alguien un paquete de OneCoin, obtenías una comisión de ventas del 10%. Pero si alguien a quien refieres también realiza una venta, obtienes una comisión del 10% en todas sus ventas también. Por ejemplo, le vendes a tu amigo un paquete de OneCoin valorado en 5,000. Obtienes 500, pero luego tu amigo le vende a alguien más un paquete de OneCoin valorado en 5,000. No solo tu amigo obtiene una comisión de 500 euros, sino que, como tú lo reclutaste, también obtienes 500 de esa venta, y esto puede continuar indefinidamente mientras las personas refieran a otras.
El 60% de las comisiones se pagaría en dinero real y el 40% restante se pagaría en OneCoin. Era simple pero lucrativo. Pero finalmente había un giro adicional que distinguía a OneCoin de todos los demás marketing multinivel. No solo podías ganar dinero vendiendo OneCoin y reclutando a otros, sino también con el aumento de valor de OneCoin con el tiempo. Ruja prometió que en algún momento pronto, OneCoin se listaría en una plataforma de intercambio de criptomonedas para que se pudiera negociar en cualquier momento por dinero real. Y aquí es donde las cosas comenzaron a volverse locas. El argumento para comprar OneCoin era simple pero poderoso. Ruja dijo que había tomado todos los problemas de Bitcoin y los había solucionado. Ruja dijo que OneCoin era la moneda del pueblo. Dijo que Bitcoin era demasiado complicado ya que las personas necesitaban sus propias carteras y claves privadas, mientras que OneCoin era simple ya que solo te registrabas en su sitio web. Dijo que Bitcoin se trataba de especulación y que era lento e ineficiente como moneda, mientras que OneCoin estaba enfocado en el uso diario. Dijo que Bitcoin era anónimo y utilizado por criminales, mientras que OneCoin era centralizado y monitoreado por lo que estaba a salvo del crimen. Y finalmente, el fundador de Bitcoin era desconocido y había desaparecido, mientras que la fundadora de OneCoin tenía un título de Oxford y aparentemente era una mujer de negocios muy confiable y competente. Ruja hablaba frecuentemente sobre su tiempo trabajando para McKinsey, asesorando a empresas Fortune 500 y trabajando con bancos de Wall Street. Así que Ruja tenía todo lo que necesitaba para hacer que OneCoin pareciera instantáneamente confiable. Luego Ruja comenzó a hablar en eventos en vivo y a organizar seminarios web. Recorrió el mundo haciendo programas de radio, entrevistas y todo lo que pudo para convencer a la gente de cómo OneCoin cambiaría el mundo. Y siempre enfatizaba su doctorado, refiriéndose a sí misma solo como doctora Ruja. Esencialmente creó una nueva personalidad pública. Mientras que el sentido de la moda de Ruja solía ser discreto, la doctora Ruja usaba un brillante lápiz labial rojo y vestidos de diseñador llamativos. Y en los videos exhibía prominentemente sus títulos en la pared detrás de ella y hablaba de tener mucho dinero. Ahora, en este punto, una noticia se estaba volviendo viral sobre un hombre que gastó $27 en Bitcoin en 2009 y ahora que el precio había subido, su criptomoneda lo había convertido en millonario. Y había innumerables historias más de personas comunes que comenzaron temprano con Bitcoin y ganaron dinero que cambió sus vidas. Entonces Ruja explotó este miedo a perderse algo, ya que nadie quería perderse la próxima gran criptomoneda. OneCoin parecía la oportunidad de la gente. Y Ruja aseguró a todos, OneCoin eventualmente sería incluso más grande que Bitcoin. Mientras tanto, Sebastian reclutó a más de sus conexiones del mundo del marketing multinivel, quienes eran los mejores vendedores. Utilizando sus redes y las promesas lucrativas de OneCoin, la estafa estaba completamente en marcha. Muchas ventas provenían de fiestas, almuerzos y mensajes directos en Facebook. Muchas personas conocieron OneCoin a través de alguien que conocían con un mensaje simple. ¿Sabes sobre Bitcoin? Bueno, escuché sobre una nueva criptomoneda que va a ser aún más grande. Poco sabían estas personas, estaban haciendo que sus amigos y familiares invirtieran en una gran estafa. Pero el mayor canal de ventas de OneCoin fue los eventos en vivo públicos. Siempre recordaban al público cómo se habían perdido de Bitcoin y que esta era una oportunidad única en la vida para participar temprano en un nuevo y mejor proyecto de criptomoneda. A través de una combinación de confianza mal ubicada, avaricia, jugando con las emociones de las personas y el miedo a perderse algo, Ruja y Sebastian lograron que personas de todo el mundo comenzaran a comprar paquetes de OneCoin. Y por supuesto, esas personas que compraron entonces le contaron a otras personas y así comenzó a difundirse la palabra y a construirse el impulso. La combinación de técnicas de manipulación emocional para emocionar a las multitudes y la autoridad y credibilidad percibidas de la doctora Ruja fue convincente. Ruja incluso ganó el premio a la mujer empresaria del año en Bulgaria, lo que solo aceleró el crecimiento de OneCoin. El hecho de que todo el espacio criptográfico estuviera en auge en ese momento también ayudó. Pero otra táctica que utilizó OneCoin para convencer a los inversores de que todo era legítimo fue que distribuyeron copias de la revista Forbes con la doctora Ruja en la portada.
¿Cómo podría ser esto una estafa si Ruja estaba en la revista Forbes? Lo que no se dieron cuenta es que simplemente había pagado por un anuncio en Forbes que apareció unas cuantas páginas dentro de la revista y luego arrancó las primeras páginas para hacer creer a la gente que era la estrella de la portada. Y como estaba en la versión búlgara de Forbes, no podían leer la advertencia que decía que era un anuncio pagado. Al igual que todo lo demás sobre OneCoin era una mentira. La realidad era que OneCoin era un esquema de enriquecimiento rápido desde el principio, pero ahora eran múltiples fraudes diferentes todo en uno. En primer lugar, era un esquema Ponzi, ya que la única razón por la que podían pagar comisiones de referencia a los primeros inversores era utilizando el dinero de los nuevos inversores. En segundo lugar, dado que OneCoin no era más que una hoja de cálculo con precios inventados que se hacían pasar por una moneda digital, esencialmente era una estafa de cripto falsa, simplemente utilizando terminología cripto para exagerar lo que estaban haciendo como algún tipo de revolución financiera y confundir a las personas vulnerables para que no entiendan cómo funciona. Y en tercer lugar, dado que no tenían un producto real, esto significaba que también era un esquema piramidal. Sin embargo, Ruja y Sebastián ya estaban discutiendo qué hacer si los atrapaban. La sugerencia de Ruja era simple: desaparecer y dejar que alguien más asuma la culpa. En noviembre de 2014, los inversores se amontonaron en una pequeña sala de conferencias en un hotel para escuchar a Ruja hablar sobre su visión para OneCoin. Y allí hizo dos grandes anuncios. En primer lugar, a partir de 2 meses, OneCoin se vendería por dinero real en su sitio de intercambio interno llamado Xcoin. Y en segundo lugar, el precio de OneCoin se estableció en 54 centavos. Un zumbido recorrió la multitud. Hicieron las matemáticas y se dieron cuenta de que un paquete educativo de $5,000 con 48,000 monedas valdría inmediatamente $26,000. Así que los inversores se apresuraron a comprar paquetes después de las noticias. Para Navidad, 10,000 personas habían comprado paquetes por un valor total de millones de dólares. Luego, solo en enero, una moneda hizo 15 millones en ventas. Ese mismo mes fue la apertura oficial del intercambio de OneCoin, donde las personas podían cambiar su OneCoin por dinero real. Pero había un truco. Solo se permitía a las personas retirar un máximo del 1.5% de su OneCoin en dinero real cada día, y había un límite superior de retiro. Ruja afirmó que era solo temporal porque temía una corrida bancaria y quería proteger las inversiones de las personas. Pero por supuesto, la verdad era mucho más siniestra. Solo podían retirar una pequeña cantidad de sus monedas porque la empresa era un gigantesco esquema Ponzi, simplemente utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar a aquellos que estaban retirando su dinero. Es por eso que, en lugar de cotizar en un popular intercambio de criptomonedas como Coinbase o Kraken, OneCoin estaba utilizando su propio sitio interno llamado Xcoinx, sobre el cual tenían control total. Así es como Ruja simplemente cambiaba el precio a lo que ella quería, por eso siempre parecía subir. Sin embargo, a los inversores no parecía importarles los estrictos límites de retiro, porque todos creían en la promesa del futuro de OneCoin. Claro, ahora era de 54 centavos por moneda, pero el precio seguramente aumentaría pronto. Entonces, ¿por qué vender ahora y arrepentirse de haber cobrado temprano? Y debido a que las personas podían al menos intercambiar una pequeña cantidad de OneCoin por efectivo, todo parecía legítimo, ya que realmente estaban intercambiando una pequeña cantidad de OneCoin por dinero real. Así que durante todo el año 2015, OneCoin continuó creciendo más allá de las expectativas de todos. 68.800.000, 50,000 en ventas en marzo, 85 millones en abril, y luego la tasa creció aún más rápido en mayo cuando Ruja anunció que el precio de OneCoin se había duplicado. Ahora $1.08 por moneda. Los inversores estaban encantados de ver que su saldo en el sitio web de OneCoin aumentaba tan rápido. Lo que pocos sabían es que el valor de OneCoin era simplemente Ruja eligiendo un número al azar de la nada. Pero estos aumentos regulares de precios serían utilizados por Ruja para asegurarse de que los inversores no quisieran retirar su dinero. El miedo a perderse algo era muy real y era la herramienta número 1 de Ruja para mantener a las personas enganchadas a OneCoin.
OneCoin también comenzó a introducir paquetes educativos más caros, como el paquete Premium Trader por 12.500 euros, con alrededor de 40.000 tokens de OneCoin. Claro, 12.500 euros parecen mucho, pero las personas podían ver en el intercambio que valdría alrededor de 40.000 euros, por lo que parecía una gran oferta. OneCoin comenzó a llenar arenas con actuaciones musicales, fuegos artificiales y miles de fanáticos entonando cánticos. En estos eventos, OneCoin vendería más paquetes educativos. Pero pondrían mucho énfasis en los mejores vendedores de la empresa, aquellos en la cima de la pirámide que ahora están ganando cientos de miles al mes vendiendo OneCoin a otros. A estos vendedores top se les regalaban públicamente relojes Rolex, en parte para agradecerles, pero principalmente para inspirar a los vendedores de menor rango a mejorar su juego el próximo mes y vender más. Para muchos, OneCoin se convirtió en una familia. En los eventos, los inversores discutían cómo gastarían sus nuevas riquezas cuando OneCoin se hiciera público en una de las principales bolsas de criptomonedas como Coinbase, ya que en ese punto podrían cambiar todo su OneCoin por efectivo. Ruja seguía prometiendo que se harían públicos muy pronto, por lo que todos los inversores compartían emocionados las casas de sus sueños y las vacaciones que planeaban comprar. Incluso crearon un signo, tu dedo y pulgar en forma de O, para mostrar que eras parte de la familia OneCoin. Para octubre, el precio de OneCoin había subido nuevamente, esta vez a alrededor de $2.50 por moneda. Y para noviembre de 2015, un año después de que se abrió el intercambio de OneCoin, alcanzó 1.000 millones en ventas. El dinero entraba más rápido de lo que podían manejar. Ruja compró un apartamento de lujo en Hong Kong simplemente para guardar el dinero apilado del suelo al techo con efectivo de los inversores. Vendedores. Gracias a su red de miles de vendedores que reclutaban a más vendedores, OneCoin simplemente siguió creciendo rápidamente. Y para ayudar a aumentar la presión para comprar más, OneCoin frecuentemente tendría ofertas especiales únicas en sus paquetes educativos. Los inversores no cuestionaron el enorme aumento en el supuesto valor de OneCoin, porque tenía sentido para ellos. El alboroto alrededor de OneCoin era lo que estaba elevando el precio, y luego los precios más altos aumentaban aún más el alboroto. Además, la gente quería creer desesperadamente. Para cientos de miles de personas comunes en todo el mundo, OneCoin era un faro de esperanza. Para algunos, representaba la oportunidad de escapar de un país peligroso, enviar a sus hijos a la universidad, o finalmente dejar de preocuparse tanto por el dinero. Una familia de una finca municipal en Londres invirtió $20.000. Una madre soltera en Tennessee invirtió $100.000 y más de 50.000 ugandeses se unieron a la pirámide, algunos de ellos vendiendo sus casas, sus tierras e incluso sus animales para entrar. Pero OneCoin estaba creciendo mucho más rápido de lo que Ruja había imaginado, y esto estaba a punto de traer algunos problemas importantes. Para finales de 2015, OneCoin estaba creciendo demasiado grande, demasiado rápido. De todo el dinero que entraba, un tercio se pagaba como comisiones de referencia, lo que significaba que tenían que enviarse decenas de millones de dólares a más de 100 países alrededor del mundo. Junto con los antecedentes financieros de Rusia, mover millones de dólares cada mes a sus diversas cuentas estaba destinado a atraer atención. En un caso, un banco en Dubái sospechó de estas altas transacciones que se pagaban a cuentas en las Islas Caimán, Uganda y Malta, lugares notorios por la actividad ilegal. Así que el banco congeló 50 millones en activos, dejando a OneCoin buscando efectivo desesperadamente. Así que Ruja desarrolló un plan. Contactó a un jeque real saudí, un hombre que estaba fascinado por la nueva tecnología. Ruja convenció al jeque para que le diera 4 memorias USB que contenían 230.000 bitcoins, que en ese momento valían alrededor de 50 millones. A cambio, ella le dio al jeque una gran cantidad de OneCoin y la propiedad de su empresa en Dubái, ya que, utilizando su influencia, él podría contactar al banco y conseguir que se descongelara. Pero aún así, Ruja necesitaba encontrar una respuesta más permanente a estos problemas bancarios.
y fue entonces cuando se puso en contacto con un financiero que conocía desde sus primeros días en la banca, Gilbert Amen. Gilbert era un experto financiero internacional con experiencia en la gestión de libros para empresas menos que legales, y así se convirtió en el banquero privado de OneCoin. Y él estaba muy consciente exactamente de lo que Ruja le estaba pidiendo que hiciera. En su calendario, Gilbert escribió que su primera llamada fue para discutir temas de transferencia de dinero y lavado de dinero. A medida que trabajaban juntos, Ruja y Gilbert se volvieron cercanos. Muy cercanos. Ruja comenzó a engañar a su esposo con Gilberto. Para finales de 2015, Ruja y Gilberto establecieron lo que se conoció como los fondos Fenero, cuentas separadas, cada una con más de 100 millones. Estas cuentas en las Islas Vírgenes Británicas y las Caimán ayudaron a Ruja a mover dinero por el mundo más fácilmente, sin preocuparse por que los bancos congelaran sus cuentas o hicieran demasiadas preguntas. Básicamente era una operación de lavado de dinero de 9 cifras. Ahora, Ruja y el equipo de OneCoin estaban libres para gastar todo el dinero que estaban ganando. Ruja llevaba collares que valían cientos de miles de dólares. Encargó un yate de 7.5 millones de dólares para fiestas privadas. Compró un piso de lujo en Londres y un ático en Dubái. Pero aunque Ruja había resuelto sus problemas de dinero, para finales de 2015 tenía un problema aún mayor. Se estaban quedando sin una moneda para vender. Cuando Ruja creó OneCoin, anunció que tenía una cantidad limitada de 2.100 millones de monedas, nunca imaginando que alcanzaría ese límite en su vida. Pero el crecimiento había sido mucho más rápido de lo que ella jamás imaginó, y para mediados de 2016 ya había vendido más de 2.100 millones. Ahora, por supuesto, los inversores creían que OneCoin tenía su propia cadena de bloques privada, por lo que sería imposible vender más de lo que se programó al principio. Pero en realidad, OneCoin no tenía una cadena de bloques, lo que significaba que Ruja podía vender una cantidad infinita. El problema era que ella había repetido tantas veces sobre el límite máximo de 2.100 millones de dólares, y si alguien alguna vez descubría que habían vendido más de esto, la credibilidad percibida de OneCoin sería destruida instantáneamente. Por otro lado, si dejaba de vender monedas, no tendría ningún dinero nuevo entrando, por lo que no podría permitirse los decenas de millones de pagos que estaba haciendo cada semana en comisiones por referencias. Ruja sabía que a menos que encontrara una solución, tanto ella como su empresa serían expuestas como los fraudes que eran. Así que a Ruja se le ocurrió una idea audaz. Anunciaría una nueva cadena de bloques, esta con 120.000 millones de monedas. Cambiar las cadenas de bloques contradecía completamente todo lo que Ruja había estado diciendo durante años sobre tener un suministro fijo que nunca podría ser alterado. Literalmente le había dicho a la gente en eventos: no puedo imprimir más. Pero en junio de 2016, OneCoin alquiló el estadio Wembley para un público abarrotado de miles de personas para hacer algunos anuncios históricos. Como en todos los eventos de OneCoin, hubo discursos motivacionales y hombres exaltados gritando sobre cómo todos se estaban enriqueciendo. Y cuando el Dr. Ruger salió al escenario con This Girl is on Fire de Alicia Keys y espectáculos pirotécnicos, la multitud estalló en grandes ovaciones. En su discurso proyectó la visión de OneCoin, que pronto sería más grande que cualquier criptomoneda. Dijo que en 2 años nadie hablaría de Bitcoin, y fue entonces cuando soltó su gran noticia. Ruja dijo que si OneCoin quería ser la criptomoneda número 1 del mundo, tenían que mejorar su tecnología y hacer espacio para más inversores. Es por eso que en unos pocos meses OneCoin estaba lanzando una nueva cadena de bloques. Dijo que era más poderosa, más segura, y en lugar de 2.100 millones de monedas tendría 120.000 millones de OneCoins disponibles. Retiraremos la antigua cadena de bloques e iniciaremos la nueva. Pero Ruja prometió en octubre, cuando salió la nueva cadena de bloques, que el precio por moneda se mantendría igual. Y como agradecimiento a sus leales seguidores por entrar temprano, los inversores tendrían sus OneCoins duplicados.
Lo que haremos como empresa, duplicaremos las monedas en sus cuentas. La gente lloraba, aplaudía, publicaba en las redes sociales sobre cómo se habían vuelto ricos. Los inversores estaban tan emocionados con esta noticia que no se detuvieron a considerar la verdad. Que Ruja acababa de violar todas las reglas financieras de inversión y de criptomonedas que existían. Si aumenta significativamente el suministro de monedas, el valor de cada moneda debería caer drásticamente. Y sin embargo, Ruja de alguna manera decía que el precio se mantenía igual. No tenía ningún sentido económico, pero el anuncio sobre la duplicación de sus monedas funcionó como una distracción perfecta. Pero espera, hay más. Ruja también anunció un nuevo paquete de educación para el comerciante definitivo que costaba la asombrosa cantidad de 118.000 euros. Pero como Ruja hizo hincapié en que las monedas de las personas solo se duplicarían una vez, la gente se apresuró a comprar este inútil nuevo paquete educativo para poder obtener monedas dobles. Ruja dijo que el paquete te daría suficiente OneCoin para ganar 14 millones de euros una vez que se lanzara la nueva blockchain, por lo que la gente se unió y sacó préstamos para poder pagarlo. Y efectivamente, en octubre de 2016, los usuarios de OneCoin iniciaron sesión en sus cuentas y, como se prometió, sus monedas parecían haberse duplicado. Aún mejor, el precio de OneCoin había aumentado nuevamente. Parecía que todo iba perfectamente. Por supuesto, en realidad, el precio de OneCoin era simplemente un número inventado por Ruja que ella estaba aumentando periódicamente para mantener contentos a los inversores. Y aún solo podían vender una pequeña fracción de su OneCoin por dinero real. Pero la mayoría de los inversores no técnicos de OneCoin estaban demasiado adoctrinados como para cuestionar algo. Y no querían hacerlo porque cuando OneCoin finalmente saliera a bolsa, estarían asegurados de por vida. Sin embargo, fuera de OneCoin, este último truco de Ruja comenzaba a atraer una atención bastante seria. Con el enorme crecimiento de OneCoin, aumentó el número de escépticos y dudosos. La gente comenzó a comentar en línea que el precio de OneCoin siempre parecía subir, a diferencia de una moneda normal que fluctuaría. Y los comentaristas señalaron que esperar retornos del 300% en unos meses era ridículo. Un sitio web llamado BehindMLM.com trabajó duro para exponer a OneCoin y lo acusó de ser un gigantesco esquema Ponzi. Sin embargo, aunque claramente había muchas señales de alerta, a muchos les resultó difícil creer que una criptomoneda de $1.000 millones no tuviera una cadena de bloques. Además, Ruja tenía credenciales tan impresionantes y cientos de miles de personas habían invertido. Por lo tanto, los líderes de OneCoin llamaron a cualquiera que cuestionara su proyecto un enemigo. Cualquier medio negativo fue descartado como rumores difundidos por enemigos celosos y desinformados que intentaban destruir OneCoin. Desafortunadamente, la secta de inversores de OneCoin confiaba ciegamente en Ruja. Habían sido adoctrinados para no confiar en los extraños. Pero a medida que más críticos comenzaron a crecer en línea, Ruja descubrió que estaba embarazada y comenzó a pensar en su jugada final. Para este punto, en el año 2016, se estaba quedando sin personas en las que pudiera confiar, así que despidió a su asistente personal y contrató a su hermano, Konstantin, como su nuevo asistente personal. El hermano de Ruja era un operador de montacargas y un físico-culturista, y hasta ahora no había estado involucrado ni interesado en OneCoin. Pero no pudo evitar notar cuánto dinero estaba despilfarrando Ruja. Así que dejó su trabajo de montacargas y aceptó ingenuamente un puesto en OneCoin. Esto no fue porque su hermana quisiera ayudarlo. La oscura verdad era que Ruja lo veía como una solución a sus problemas si todo salía mal. Mientras mantuviera prima a su hermano lo suficientemente cerca, eventualmente podría echarle la culpa de todo a él. Desde que comenzó OneCoin, Ruja había prometido a todos que OneCoin se mantenía honesto y seguro a través de su tecnología blockchain.
incluso la mayoría del personal de OneCoin estaba en la oscuridad sobre la realidad de que no había una cadena de bloques real. Todos los registros simplemente se guardaban en una base de datos SQL y por lo tanto podrían cambiarse fácilmente. Por supuesto, todo el punto de la cadena de bloques es que los datos están descentralizados y alguien no puede simplemente editar los registros. Por lo tanto, era exactamente lo contrario de lo que afirmaban que era. Ahora, la mayoría de los inversores no entendían completamente la tecnología, pero estaban seguros de que existía la cadena de bloques de OneCoin. ¿Por qué no lo harían? Esta era una compañía de miles de millones de dólares con millones de personas invertidas. Tenía informes de auditoría, Ruja estaba en las portadas de las revistas y podían ver su saldo de OneCoin en el sitio. Pero con el aumento del escrutinio ahora en torno a OneCoin, Ruja sintió que necesitaba desesperadamente crear una cadena de bloques real para intentar silenciar a los escépticos. Por supuesto, no podía simplemente pedirle a su propio equipo de tecnologías de la información que lo creara, o de lo contrario, se expondría a sí misma como una mentirosa desde el principio. Entonces, en septiembre de 2016, OneCoin envió un mensaje por LinkedIn a Bjorn Bereke, un experto en ayudar a las empresas a transformar sus antiguas bases de datos SQL en nuevas cadenas de bloques. Bjorn tenía una década de experiencia en tecnologías de la información con la banca y era un entusiasta de las criptomonedas que sabía todo sobre cadenas de bloques y empresas de criptomonedas. Pero había un problema. Bjorn nunca había oído hablar de OneCoin y para él, algo parecía extraño en la oferta de trabajo. Sin embargo, OneCoin prometió a Bjorn un salario de $270,000 más, 2 apartamentos de lujo, amueblados en Sofía y Londres, y podía ayudarles a crear una nueva cadena de bloques. Al escuchar esto, Bjorn tenía aún más preguntas. ¿Cómo podría existir una criptomoneda como OneCoin? Parecía ganar miles de millones, entonces ¿cómo podría no tener ya una cadena de bloques? No tenía ningún sentido. Pero por supuesto ya había habido muchas transacciones, entonces ¿cómo incorporo eso en una nueva cadena de bloques? Lo cual, como sabemos, es completamente imposible porque no hay moneda, solo son transacciones. Entonces, Bjorn inició sesión en el intercambio de OneCoin para descubrir qué estaba pasando realmente. El sitio web mostraba una visualización aparentemente en vivo de la blockchain de OneCoin, mostrando todas las transacciones a medida que sucedían. Pero si no había una blockchain, entonces, ¿qué estaba pasando realmente aquí? Bjorn decidió probarlo. Abrió 3 monitores, 2 con cuentas de OneCoin y el tercero con la visualización en vivo. Transfirió cantidades aleatorias entre las 2 cuentas y observó la pantalla para ver si podía coincidir con sus transacciones. Probó números que eran fáciles de detectar, como enviar 1.234 monedas. En total, intentó alrededor de 200 transacciones diferentes para rastrear sus propios movimientos. Pero nunca vio ninguna de sus transacciones en la transmisión en vivo. La perturbadora verdad pronto se hizo evidente para Bjorn. La pantalla en vivo de OneCoin era solo una fachada, nada más que una exhibición aleatoria de números para lucir bien. Era simplemente un script que generaba transacciones falsas entre carteras imaginarias para engañar a los inversores, haciéndoles creer que sus monedas estaban seguras en la cadena de bloques, en lugar de ser entradas sin sentido en una base de datos controlada por Ruja. No es de extrañar que pudiera duplicar las monedas de las personas a voluntad o cambiar el precio cuando quisiera. Era solo una base de datos básica, no impulsada por la oferta y la demanda como una criptomoneda real. Esto asustó a Bjorn porque eso significaba que millones de personas poseían miles de millones de monedas falsas. Rechazó la oferta de trabajo de OneCoin y en su lugar se unió al creciente número de personas en las redes sociales que denunciaban a OneCoin como una estafa. BehindMLM.com se puso en contacto con Bjorn y él aceptó dar una entrevista en el sitio, exponiendo lo que OneCoin le pidió que hiciera y lo que él creía que realmente estaba sucediendo detrás de escena. La entrevista comenzó a ganar algo de tracción, y cuanto más investigaban las personas, más oscuras eran las mentiras que salían a la luz. Los investigadores incluso descubrieron que la empresa de auditoría que utilizaba OneCoin era propiedad de la misma Ruja. Todo parecía era falso. Y BehindMLM.com estaba exponiéndolo todo, pieza por pieza. En cuanto a las personas que habían invertido en OneCoin, muchas de ellas escucharon estas acusaciones y comenzaron a cuestionar OneCoin ellas mismas.
Pero el problema era que aceptar estas acusaciones significaba que todo lo que habían creído era una mentira, y eso era demasiado difícil de aceptar. Eso significaría que estas personas que habían invertido sus ahorros de toda la vida basándose en las promesas de Ruja habían perdido todo. Podrían haber agotado sus cuentas de ahorros, fondos escolares y préstamos, todo en una moneda falsa inútil. Y estas personas que habían convencido a su propia familia y amigos para unirse a ellos y comprar OneCoin también, habrían estafado inadvertidamente a sus seres queridos. Los inversores de OneCoin estaban tan desesperados por creer en Ruja que muchos de ellos redoblaron su creencia de que OneCoin debe ser real. Era más fácil creer la mentira que aceptar la verdad. Ruja prometió a los inversores que estos escépticos externos eran simplemente envidiosos. Mientras tanto, OneCoin comenzó a amenazar con cerrar las cuentas de las personas si preguntaban demasiado en público, lo que ayudó a silenciar a los inversores que expresaban preocupación. De hecho, algunas personas que intentaron señalar la verdad sobre OneCoin recibieron amenazas de muerte. En enero de 2017, las personas ingresaron al sitio de intercambio de OneCoin y vieron un mensaje ominoso. Este sitio está en mantenimiento. Al principio, la gente simplemente asumió que era un molesto problema técnico que pronto se solucionaría. Pero el tiempo pasó, la bolsa de valores permaneció cerrada y los inversores se preocuparon cada vez más. Los compradores enviaron mensajes a sus reclutadores, suplicando por información. No te preocupes, dirían, es solo un fallo. Pero los propios reclutadores estaban dilatando. Ellos mismos no estaban seguros de lo que estaba sucediendo. Los días se convirtieron en semanas y la sede de OneCoin dejó de recibir llamadas. La verdad era que Ruja había cerrado el sitio de intercambio a propósito, sin decirle a nadie la verdadera razón. En ese momento, el precio de OneCoin se cotizaba a $8.50 por moneda, su precio más alto hasta la fecha. Esto significaba que técnicamente Ruja estaba vendiendo $500 millones en OneCoin todos los días. Era demasiado. La estafa se le estaba yendo de las manos y no podía permitirse seguir pagando a la gente, incluso con los ridículos límites de retiro. Así que tuvo que impedir que la gente retirara completamente su OneCoin. El hecho de que la gente siempre había podido retirar una pequeña cantidad de su OneCoin en dinero real es lo que les daba confianza de que debía ser real. Y su confianza es lo que ayudó a referir a más víctimas. Pero ahora no podían retirar nada, ya que el sitio estaba constantemente en mantenimiento, y así comenzó a entrar el pánico. Las personas que habían vendido tierras, autos y habían pedido dinero prestado a la familia para pagarlo, ahora no tenían forma de sacar ningún OneCoin. Y este debería haber sido el momento en que OneCoin colapsó. Pero luego Bitcoin comenzó a hacer una carrera masiva, pasando de $1,000 a $5,000 en meses. La gente volvió a ser codiciosa, temiendo que si exigían su dinero, se perderían un crecimiento similar cuando OneCoin finalmente se abriera paso. Además, cuando Ruja finalmente rompió su silencio sobre la caída del intercambio, intentó desviar todas las preocupaciones ofreciendo algunas buenas noticias. Ruja afirmó que el intercambio simplemente se cerró, porque finalmente estaban teniendo una oferta inicial de monedas, lanzando una moneda en un sitio de intercambio público. Sus seguidores habían estado esperando esto durante años, ya que permitiría a muchos de ellos retirar completamente su dinero y volverse increíblemente ricos. La única trampa era que ella dijo que la gente tenía que esperar un poco más para que se procesara el papeleo, pero les instó a ser pacientes. En realidad, Ruja estaba dilatando el tiempo y secretamente había estado planeando algo muy diferente. Sabía que OneCoin estaba en serios problemas. Con toda la negatividad en línea y las acusaciones de ser una estafa, menos personas estaban comprando OneCoin, dejándola con menos dinero para pagar esas comisiones y retiros de efectivo. Al igual que cualquier esquema Ponzi, solo funciona hasta que la gente deja de recibir pagos. Y Ruja sabía que el final estaba cerca. Ruja nunca había planeado que OneCoin se hiciera tan grande, pero ahora era demasiado grande para desaparecer bajo el radar, ya que los ingresos totales de OneCoin recientemente habían superado los $3,000 millones.
así que se sintió cada vez más estresada y anunció a su equipo que se retiraría temporalmente, usando la excusa de una prolongada licencia de maternidad después de tener a su bebé. Mientras tanto, su hermano, Konstantin, tomó el control. Mientras tanto, Ruja comenzó a buscar una salida de los fondos de Fenero, donde guardaba $400 millones. Utilizó algunas de sus conexiones turbias, incluyendo al narcotraficante más prolífico de todos los tiempos en Bulgaria, para ayudar a mover dinero sin alertar a Moscú. En unos pocos meses, Ruja había convertido sus $400 millones en activos que podía liquidar fácilmente o usar si quería. Cosas como inversiones en empresas de tabaco búlgaras, circuitos de carreras de caballos en Dubái y un superyate de 7 millones. Para la primavera de 2017 había vaciado las cuentas de OneCoin en fondos privados a los que nadie más que ella podía acceder. Aunque es interesante, no fue el lavado de dinero ni el esquema piramidal lo que finalmente derribaría su imperio. Fue el romance de Ruja con el banquero de OneCoin. Durante casi 2 años, Ruja y Gilbert habían estado teniendo un romance. Y para el verano de 2017, hablaban de dejar a sus respectivos cónyuges y casarse. Pero mientras Ruja estaba enamorada de Gilbert, Gilbert seguía posponiendo la decisión. Después de unos meses, Ruja comenzó a sospechar que Gilbert la estaba engañando para aprovecharse de su dinero, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Rusa le dijo a su abogado, que solía ser un espía en una agencia de inteligencia en Luxemburgo, que utilizara algunos de sus viejos trucos y viera si podía encontrar una manera de escuchar las conversaciones de Gilbert con su esposa. Así que el abogado espía de Ruja alquiló el apartamento debajo de donde vivía Gilbert e instaló un dispositivo de escucha debajo de su habitación. Cuando llegaron las grabaciones, quedó abundantemente claro que Gilbert efectivamente estaba utilizando a Ruja por su dinero. Pero también revelaron algo más, y eso mantenía a Ruja despierta por la noche. El FBI estaba investigando a Gilbert por un cargo de extorsión que no tenía nada que ver con OneCoin, pero Ruja temía que encontrarían documentos incriminatorios sobre ella en las computadoras de Gilbert. Y fue incluso peor de lo que Ruja temía. En septiembre de 2017, las autoridades estadounidenses ya habían acusado y arrestado secretamente a Gilbert por cargos de lavado de dinero y extorsión. Y Gilbert se volvió contra Ruja de inmediato, ofreciéndose a convertirse en informante para ayudar a los federales a construir su caso contra OneCoin y Ruja. El FBI comenzó a grabar todas las llamadas de Gilbert entre él y Ruja. A estas alturas, Ruja estaba muy paranoica acerca del futuro de OneCoin y su plan de escape. Así que llamaba a Gilbert todos los días para hablar sobre su dinero sin saber que Gilbert la había traicionado y se había convertido en un informante del FBI. A pesar de que utilizaban una línea encriptada, en un momento Ruja regañó a Gilbert para que fuera más cuidadoso con lo que decían por teléfono. Lo que no se dio cuenta es que los agentes del FBI estaban sentados justo a su lado, escuchando cada una de sus palabras. Mientras tanto, la red de OneCoin se estaba volviendo ruidosa e inquieta, exigiendo respuestas. Ruja seguía intentando ganar tiempo, prometiendo respuestas y grandes planes muy pronto. Pero en medio de todo esto, en octubre de 2017, Ruja llamó a su hermano, Konstantin, y exigió que reservara un vuelo para ella en unos días a Viena. Al día siguiente, ella lo llamó de nuevo para reservar otro vuelo en el mismo día exacto, pero esta vez a Atenas. Konstantin estaba confundido, pero Ruja le aseguró que volvería pronto. El 25 de octubre de 2017, Ruja abordó un vuelo temprano en la mañana de Sofía a Atenas. Esta fue la última vez que alguien volvería a saber de ella. De vuelta en OneCoin, nadie, ni Sebastian, ni el personal de OneCoin, ni siquiera su hermano Konstantin, sabía lo que estaba pasando. Nadie podía contactar a Ruja. Estaba programada para hablar en una conferencia en Lisboa, pero nunca se presentó.
La noticia de su desaparición se extendió por toda la comunidad de OneCoin. Aunque los mejores vendedores y el personal intentaron calmar el pánico, nadie tenía respuestas reales para dar. El sitio web de intercambio no funcionaba, los planes para cotizar en una bolsa pública se retrasaron nuevamente y su amado líder había desaparecido. Finalmente, en enero de 2018, la policía búlgara realizó una redada en la oficina principal de OneCoin. Con orden en mano, irrumpieron y se llevaron servidores, laptops, archivos y todo lo que pudieron encontrar. Las autoridades pudieron demostrar que no había blockchain, ninguna criptomoneda y no quedaba dinero en las cuentas de OneCoin. Muchas de las víctimas de OneCoin eran personas normales, de todos los días. A medida que se daban cuenta de que nunca recuperarían su dinero, se deprimían cada vez más, y algunos incluso amenazaron con quitarse la vida. Hay dos formas de calcular las pérdidas de esta estafa. La primera es cuánto gastaron las personas realmente comprando un OneCoin, con estimaciones que van desde los 4.000 millones hasta los 15.000 millones. La segunda forma es sumar la pérdida de lo que las personas esperaban tener, que era mucho mayor. Para ponerlo en contexto, con el esquema Ponzi de Bernie Madoff, que duró décadas y se consideró el esquema Ponzi más grande de todos los tiempos, la pérdida en papel de las personas fue de $60.000 millones. En comparación a aquellos que no pudieron cobrar su OneCoin, se les debía más de $100.000 millones. Se cree que alrededor de 3.500.000 personas invirtieron en OneCoin. De esos, se cree que solo 50.000 lograron ganar algo de dinero. Dentro de ese grupo, solo el 5% se llevó casi todo, y ninguno de ellos eran inversores regulares. Así que había una pequeña fracción de personas en la cima de la pirámide que entraron temprano y ganaron dinero solo por referir a otros, pero la gran mayoría de las personas involucradas lo perdieron todo y muchos ahora enfrentan la ruina financiera. OneCoin fue constantemente bombardeado con demandas de reembolsos. Reembolsos que nunca podrían dar porque los miles de millones se habían ido. Durante los siguientes meses, los analistas financieros que trabajaban con la Policía Internacional descubrieron que Ruja había utilizado casi todos los trucos posibles para ocultar el dinero que estaba recolectando de la gente. Corporaciones fantasma poseían otras corporaciones fantasma, todas registradas en varios países a nombre de personas desprevenidas a las que había pagado para firmar los papeles. En cuanto a Konstantin, en ausencia de Ruja, se había convertido en el rostro de OneCoin. Desafortunadamente para él, aprendió demasiado tarde que su hermana había estado planeando ponerlo en esta posición todo el tiempo. Ya en 2014, antes de que OneCoin hubiera hecho una sola venta, Ruja ya conocía su estrategia de salida. En un correo electrónico filtrado, Ruja escribió que si algo salía mal, ella desaparecería y dejaría la culpa a alguien más. Y esa persona resultó ser su propio hermano. Aunque Konstantin valoraba la lealtad a la familia por encima de todo, descubrió que su propia hermana lo había traicionado, usándolo desde el primer día para que ella pudiera ser libre con sus miles de millones. Sin embargo, Konstantin definitivamente no era inocente él mismo. Quizás cuando entró por primera vez a la empresa lo era. Inicialmente solo había sido el asistente de Ruja y no sabía nada sobre cómo dirigir un negocio o una criptomoneda. Pero en un mensaje filtrado entre él y Sebastian, describieron a las personas que habían invertido en OneCoin como idiotas. Konstantin dijo: «¿Cómo me dijiste? La red no funcionaría con personas inteligentes». Estaba claramente muy consciente de la estafa, solo que no sabía que él era el chivo expiatorio. Y las cosas pronto empeoraron para él. Poco después de que Ruja desapareciera, Konstantin fue empujado a una minivan por una pandilla búlgara. Le rompieron uno de sus dedos y amenazaron con cortarle partes del cuerpo a menos que pudiera conseguir su dinero. Unas semanas después de eso, la pandilla de motociclistas Hells Angels acorraló a Konstantin en una habitación de hotel y le metió una pistola en la boca. Le dijeron que el dinero que habían invertido en OneCoin valía mucho más que su vida. Konstantin se dio cuenta de que necesitaba conseguir dinero rápidamente para pagar a estos grupos peligrosos que lo perseguían, pero sin Ruja no podía acceder a ninguno de los fondos o empresas fantasma donde se había desviado el dinero de OneCoin. Así que decidió hacer lo que OneCoin siempre había hecho: estafar a la gente. Voló a países subdesarrollados en América del Sur, África y Asia, donde ofreció a personas hambrientas la oportunidad de su vida para comprar los paquetes educativos de OneCoin, que por supuesto eran completamente inútiles. Pero las noticias sobre la estafa de OneCoin no se publicitaron bien en estos lugares.
Después de estafar a más personas pobres y desesperadas, Konstantin regresó a casa en marzo de 2019. En su camino se detuvo unos días en California, donde fue arrestado por el FBI y llevado a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Pagó por el mejor abogado que el dinero podía comprar, el mismo abogado utilizado por el narcotraficante más temido de México. Pero a Konstantin aún se le negó la fianza y fue formalmente acusado de fraude por transferencia bancaria. Al final, Konstantin se declaró culpable de todos los delitos de los que se le acusaba, firmó un acuerdo para cooperar con las autoridades en su búsqueda de Ruja y fue condenado a 20 años de prisión. A unos pocos bloques de celdas de Konstantin estaba Sebastián, quien también había sido arrestado, condenado a 20 años de prisión y multado con $300 millones. De hecho, todas las partes principales involucradas en OneCoin han sido arrestadas, excepto Ruja. Aún así, nadie la ha visto. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Cómo puede desaparecer una de las criminales más destacadas? El 25 de octubre de 2017, Ruja tomó un vuelo de Sofía en Bulgaria a Atenas en Grecia y luego se subió a un coche con algunos hombres que hablaban ruso. Eso es todo lo que sabemos con certeza. Sin embargo, en todo el mundo, la policía estaba tratando de encontrar a Ruja y los inversores y periodistas han tenido muchas teorías sobre dónde está ella. En primer lugar, Ruja seguramente cambió su apariencia poco después de desaparecer. Una fuente afirmó que se había teñido el cabello de rubio y posiblemente se había sometido a cirugía plástica para alterar su rostro. Una afirmación es que escapó a Dubái, protegida por sus conexiones reales saudíes, o posiblemente que fue arrestada por las autoridades de Dubái que querían que entregara la contraseña para el Bitcoin en esas 4 unidades USB que el jeque le dio. Otra posibilidad es que Ruja fue asesinada por inversores enfadados que llegaron a ella, o la mafia rusa y búlgara que usó OneCoin para lavar dinero. Supuestamente, uno de los jefes del crimen de Bulgaria, conocido como Taki, ordenó un golpe contra Ruja un año después de su desaparición, y ella fue arrojada al mar para nunca más ser vista. Pero esto era solo una historia transmitida sin ninguna evidencia real. Pero a medida que los periodistas profundizaban más, escucharon informaciones anónimas de que Ruja había sido vista en puertos alrededor del Mediterráneo, pasando la mayor parte de su tiempo en aguas internacionales. Sin embargo, las teorías continúan flotando y hasta el día de hoy, Ruja está en la lista de los 10 más buscados por el FBI. El FBI ofrece $5 millones a cualquiera que proporcione información que conduzca a su captura. Quizás la parte más insólita de esta historia es que si Ruja aún está viva en algún lugar, podría tener aún esos 4 USB con 230,000 bitcoins. Cuando los obtuvo en 2015 valían alrededor de 50 millones, pero a día de hoy valen alrededor de 20,000 millones. Así que irónicamente, a pesar de presentarse a sí misma como la asesina de Bitcoin, podría ser una de las mayores poseedoras de Bitcoin en el mundo y también una de las criminales más ricas de la historia. Escuchamos mucho sobre estafas de criptomonedas en estos días, pero ninguna de este tamaño. Y ganar tanto dinero sin siquiera tener una cadena de bloques real es lo que hace que esto sea tan único y loco. Pero si pensabas que la estafa de cripto falsa de Ruja era salvaje, tienes que ver la historia del hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces.